En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Que siempre, ya saben ustedes, es un lujo tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Buen Estimado día. Ángel, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Yo encantado de recibirte esta mañana, un poco de luto por lo que ya platicábamos el rebaño. Y aparte, miren, Fernando, el día que decida ya dejar todas estas lides y todos estos campos del quehacer en los que se desempeña, le vamos a rogar encarecidamente que se venga de comentarista de deportes, porque es muy bueno para eso. Mi querido Ángel, no, hombre, si no le atino a la política, luego a los deportes menos. Fernando, por Dios, que peca de modestia, Fernando, pero es un gran conocedor también. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, Ángel, preocupado como creo que estamos una buena parte de los mexicanos por el entorno y particularmente por el asunto de la violencia que no ceja. Y la violencia expresada de distintas formas. Vemos la violencia extrema, con estos campos de exterminio los ha bautizado así la opinión pública. En Jalisco, ahora aparece que hay otro en Tamaulipas. Sí. Y es inevitable regresarnos en el tiempo y acordarnos, por ejemplo, Ángel, en aquel 2009, cuando apareció el asunto de este sujeto apodado el Pozolero, de muy triste memoria, que declaró haber disuelto en Sosa Cáustica, si mal no recuerdo, sí, claro, a más de 300 personas, ¿no? Ay, no, cuerpos, ¿no? Y justo al año siguiente se viene, ¿te acuerdas? Aquellos tristes hechos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde masacran a 72 migrantes. Increíble. Y el punto es, Ángel, estamos hablando de hace 15 y 16 años. Y hoy vemos otra vez estos hechos de violencia extrema asombrosamente tristes en México. Y lo que nos dice es que durante todo este tiempo no hemos avanzado. Y quién sabe, en este espacio entre el 2009, el Pozolero, y ahora estos campos de exterminio, todas las atrocidades que se han suscitado a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Un asunto que a mí me deja mira, la carga energética que tiene todo esto es horrible, porque han venido perfeccionando sus métodos los integrantes de la delincuencia organizada, porque antes supimos que había habido una masacre de más de 70 migrantes porque dejaron los cuerpos, pero ahora se ha sofisticado el nivel de perversidad de estos grupos delincuenciales y lo vemos justamente en estos lugares como el narcorrancho en Teuchitlán, donde pues ya pensaron que era mejor tener unos hornos crematorios y tener unas fosas comunes y tener tal y tal, porque pues de esta manera en la mentalidad de estos engendros de la raza humana, si no hay cadáveres, pues no hay cuerpos que te puedan achacar como líder delincuencial. Entonces, pues antes, ¿por qué agarraban a aquellos o decían de estos otros? Pues es que mató a 200 porque encontraron 200 cadáveres. Ahora, si no encuentras los cadáveres, permanecen en calidad de desaparecidos y no hay legalmente una manera en la que la autoridad pueda decir que tú fuiste responsable de la muerte de estas personas. Claro, finalmente el homicidio es privar de la vida a alguien. Si no hay alguien, estimado Ángel, es tremendo, ¿no? Y en parte me parece que tiene razón la Fiscalía General de la República cuando dice: no es creíble que uno de estos inmuebles estuviese asegurado por la autoridad de Procuración de Justicia de Jalisco y siguieran ocurriendo estas cosas. No, es que llueva sobre mojado, Ángel. Claro. Es que ver algo aterrador y que cuando crees que ya no te puede sorprender, te enteras de acontecimientos sobre ese mismo hecho que te sorprenden todavía más, como es la impunidad. La violencia en México es imparable, pero la impunidad es un barril sin fondo, ¿eh? Y yo quisiera agregar, si me lo permites, Fernando, la delgada línea que divide a alguien que pues lleva a cabo su vida normal, su vida diaria, de alguien que es víctima de estos engendros. ¿A qué me refiero? Todas estas personas que salieron un día de su casa, algunos que fueron migrantes, otros que buscaban una mejor oportunidad de vida, como sea, y tuvieron el infortunio de cruzarse a estos desgraciados en su camino, y entonces les fregaron la vida a ellos, pero también a sus seres queridos. En el fondo, esa zozobra de saber que en cualquier momento
hay un riesgo de que uno también pueda convertirse en una estadística como fueron ellos. Y lo que pasaba antes, Ángel, yo recuerdo hace, pues, varios años, ¿no? Los acontecimientos de violencia extrema eran lejanos, ¿no? De repente empezaron a suscitarse en el norte del país, ¿no? De repente, tristemente, aquí en el estado vecino de Guanajuato y en otras zonas más próximas, ¿no? Pero finalmente estábamos blindados, ¿no? Y ahora recientemente un acontecimiento en un centro nocturno acudido por quienes, pues, hijos de amigos, conocidos, familiares nuestros, ¿no? O sea, cada vez más cerca, ¿no? Y cómo, lamentablemente, no obstante los grandes esfuerzos que hace el gobierno de Querétaro y la sociedad queretana para tratar de no generar esta inercia de violencia, no pueden detener una realidad nacional que crece y crece, ¿no? Yo no sé si ahora con esta calificación de grupos terroristas a los cárteles mexicanos optarán por una participación un poco más discreta, por las consecuencias que pueden tener, tristemente, no aquí, sino allá en los Estados Unidos, o desde los Estados Unidos, porque este es el nuevo escenario, ¿no? Sí. Pero lamentablemente nosotros no hemos podido con esa carga, ¿no? Durante muchos años criticábamos a Colombia, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Pero bueno, Colombia, con toda y su espiral de violencia, logró contener, cuando menos, mucho más rápido que nosotros, que no lo hemos logrado, estas situaciones extremas, ¿no? Sí. Y esta violencia va permeando en todos los sentidos, Ángel, porque de la violencia extrema pasamos a la violencia política, ¿no? Íbamos a este enfrentamiento entre el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, quien debería asumir un papel democrático, plural, respetuoso, cuando menos durante el tiempo que ejerce ese cargo, que es Gerardo Fernández Noroña, que además representa, pues, a Morena, que es el partido mayoritario en el Congreso y que por lo mismo debería tener también una actitud más consecuente con la oposición, no por buenos, por conveniencia. Sí, claro. Porque les conviene. Porque es lo que dictan los cánones de la política, por lo menos a la antigüita, ¿no? O sea, pues ser una persona diplomática y con tus rivales políticos, pero ahora pues eso parece que ya no existe. Y del otro lado, Alejandro Moreno, ¿no? Presidente de un partido político que, si bien está en una profundísima crisis, que es el PRI, finalmente tuvo un papel importante en la historia reciente y no tan reciente de este país, ¿no? Sin duda. Pero bueno, más allá de sus posiciones, los tonos no deberían ser tonos que se utilizaran en la Cámara Alta del Congreso mexicano. Así es. O sea, el Senado de la República es donde se representa a nuestra federación, y no merece que dos actores políticos finalmente relevantes de esa relevancia, estén enfrentándose en esos términos, ¿no? De tú estás loco, tú deberías estar en la cárcel, tú eres un ya sabes, tú eres un payaso, y de ahí nos salimos. Y tristemente todo esto va permeando porque ahora dan cuenta algunos columnistas en Querétaro que recientemente actores políticos locales en un restaurante se dijeron de cosas en un tono muy parecido, quizá un poco más maternal, al que usaron Fernández Noroña y Alejandro Moreno, pero situaciones que no ocurrían, ¿no? Claro. Entonces, la violencia extrema, vemos ya acontecimientos aquí, la violencia política pues empieza también a volver costumbre, ¿no? No obstante, insisto, los esfuerzos que hace el gobierno estatal, particularmente el gobernador Mauricio Curi, quien me parece tiene una actitud muy responsable respecto a su ejercicio como primer mandatario de Querétaro. Sin duda. Ir al evento en el Zócalo, más allá de lo político, es una cuestión de Estado para que a Querétaro le siga yendo bien. Y fíjate qué curioso. Es un tema de civilidad, pero también de pragmatismo, creo yo, ¿no? Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque acude al evento, él es atento, él es amable, en contraste con otros morenistas que le dieron la espalda a la presidenta, que en política la forma es fondo, ¿no? Duda. Alguien decía, bueno, es que es como si vas
a una audiencia papal y no te fijas cuando entra el papa, ¿no? O sea, es al que toda estás proporción esperando. guardado, pues es un poco lo mismo. Aquí yo reitero, me parece que sí hubo una distracción y aquí el error fue más bien de los asistentes de todos estos personajes que no les dijeron, oye, ahí viene la presidenta. Un chiflido. Sí, claro, guardamos la foto para ahorita, va a pasar la comandante en jefa. Sí. Que alguien no se diera cuenta es entendible, que nadie de tanto se diera cuenta. Pero bueno, a lo que voy es que qué curioso que ante esta actitud cordial y responsable en la que se separa lo partidario del ejercicio del gobierno, sin duda, del gobernador Mauricio Curi, apoyando en un momento complejo para el país a la presidenta Sheinbaum, a los pocos días se le sigue dando cuerda al tema del tren México-Querétaro, ¿no? O sea, para que veamos que sí hay conexión, que sí hay consecuencias. Tanto ¿no? Cuando se hacen las cosas bien como cuando no se hacen bien. Claro, que la política arrebatada no funciona. Y vamos ahora a un proceso en un par de años, Ángel, que va a ser complejo. Ya todas las elecciones son competidas desde hace mucho tiempo. Nadie tiene ganado nada hasta que las urnas no se expresan. Ojalá en este proceso que cada vez son más intensos en Querétaro, tengan todos los actores políticos y tengamos la sociedad la capacidad de comportarnos y ellos de comportarse respetuosamente. Porque aquí podemos perder muchas cosas, pero ojalá nunca perdamos esa capacidad de tratarnos con respeto y dignidad que durante muchos años ha prevalecido en Querétaro, no obstante las alternancias, no obstante quién gane y quién pierda. Ojalá que así sea, que no perdamos de vista eso, el respeto, la civilidad, la cordura, la prudencia. Ojalá que así sea. Pues sí, se vale hacer política, Ángel, en los colores que cada quien quiere, es un derecho, pero siempre ojalá con respeto, cuando menos en el ámbito aquí de Querétaro. Pues sí, que así sea. Gracias, Fernando, por estar aquí esta mañana. A ti, estimado Ángel, espléndido jueves para ti y para todo el auditorio. Así es, que sea muy productivo también para ti, Fernando Ortiz Proal. Son las 7:55, regreso.